En este video estaremos discutiendo el laboratorio sustitución electrofílica de anillos aromáticos. En las reacciones de nitración se sustituye un hidrógeno arílico por un grupo nitro. Para llevar a cabo la reacción se va a utilizar ácido nítrico y se va a estar utilizando ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico va a estar funcionando o actuando como un catalizador en la reacción. Con el ácido nítrico y el ácido sulfúrico se va a formar el ion nitronio, que es el electrófilo de la reacción. Este electrófilo es bien fuerte y esto es importante porque para que la reacción ocurra necesitamos un electrófilo fuerte, porque el benceno no es muy nucleofílico. Quizás tu pregunta es ¿por qué benceno no es muy nucleofílico? Pues aunque el benceno tiene 3 dobles enlaces o enlaces pi, este no es muy reactivo por el efecto de aromaticidad. Por lo tanto, no reacciona a menos que sea con un electrófilo fuerte. Para formar el ion nitronio, el ácido nítrico va a protonarse con el ácido sulfúrico para formar este intermediario, que entonces va a liberar una molécula de agua y me va a formar el ion nitronio. Como el ion nitronio es altamente electrofílico y muy reactivo, no podemos entonces comprar este reactivo hecho. Por lo tanto, este reactivo hay que hacerlo al momento en que se va a llevar a cabo la reacción de nitración. Este es el mecanismo de la reacción de sustitución, donde se va a estar sustituyendo un hidrógeno por el grupo nitro. En el primer paso de la reacción es cuando el enlace pi va a atacar al electrófilo que es el ion nitronio. Entonces se va a formar un carbocatión que si vemos este carbocatión es un carbocatión alílico, por lo tanto se puede estabilizar por resonancia. Así que donde tenemos el carbocatión podemos poner el número 1, luego tenemos el 2, 3, 4, 5 y 6. En el caso de la posición número 6 no participa en resonancia porque este carbono es un carbono sp3. Cuando hacemos la resonancia entonces vemos que el próximo complejo, ahora la carga positiva está en el carbono número 3 y en el próximo complejo esa carga positiva está en el carbono número 5. Recuerden que estas 3 estructuras de resonancia no son reales, en realidad esto es algo imaginario. La resonancia es algo imaginario donde, dado a que los electrones se mueven tan rápidamente que entonces la molécula real es el híbrido de resonancia. Por lo tanto, le voy a escribir aquí cuál sería el híbrido de resonancia para esta estructura. Ese sería entonces nuestro híbrido de resonancia. Si nos fijamos en nuestro híbrido de resonancia, vamos a tener una carga parcialmente positiva en el carbono número 1, en el carbono número 3 y en el carbono número 5. En el segundo paso de la reacción vamos a tener una molécula de agua que va a servir como base y va a remover entonces ese hidrógeno para que se forme un enlace pi. Así que a modo de resumen, este mecanismo es un mecanismo de 2 pasos, donde en el primer paso ocurre el ataque del anillo de benceno al ion nitronio para formar entonces ese complejo sigma. Y en el segundo paso sería la desprotonación del hidrógeno para volver a formar el anillo aromático. El grupo nitro es bastante útil porque lo podemos reducir y formar una amina. Por lo tanto, de nitrobenceno podemos pasar a esta molécula que se conoce como anilina.
En el primer paso se puede usar hierro o zinc en medio ácido y luego en el segundo paso se va a añadir una base porque el producto sería la anilina protonada, o sea que tendríamos esto. Por lo tanto, le añado una base en ese segundo paso para entonces tener mi anilina. Así que paso de NH3 a NH2. Así que a modo de resumen, la combinación de estas reacciones proporciona un proceso general para instalar un grupo amino en un anillo de benceno, donde primero se lleva a cabo la nitración y luego se lleva a cabo la reducción para ir desde benceno hasta formar una anilina. Ahora vamos a analizar cuando el anillo de benceno tiene un sustituyente. Hay grupos que van a activar el anillo de benceno y se van a llamar grupos activantes. Estos van a hacer que el anillo de benceno sea un mejor nucleófilo. Estos grupos van a estar dándole electrones hacia el anillo de benceno y hay otros grupos que van a estar quitándole los electrones y estos grupos se van a llamar grupos desactivantes. Por ejemplo, tolueno tiene un grupo activante porque tiene un CH3. Por lo tanto, el tolueno reacciona mucho más rápido que el benceno. Ese grupo CH3 es donante de electrones por hiperconjugación, lo que hace que ese anillo sea un mejor nucleófilo. Cuando estemos llevando a cabo una reacción de nitración con un anillo de benceno monosustituido, podemos tener 3 diferentes productos dependiendo de la regioselectividad. Vamos a tener 3 tipos de productos donde el producto nitro esté orto o meta o para a ese grupo CH3. Recuerden que para determinar la posición orto, meta y para utilizamos de referencia el grupo que hay en el anillo. Ese grupo estará en el carbono 1 y si el grupo que se añade está en el carbono 2 se llamará orto. Si el grupo que yo le añado está en el carbono número 3, lo vamos a llamar meta. Y si el grupo que yo añado está en el carbono número 4, lo vamos a llamar para. El orto y el para son los que se producen en mayor cantidad. En esta ocasión se produce más del orto que del para. Y ahorita vamos a explicar el porqué de ello. Esto se debe a que mayormente el primer paso del mecanismo es el paso lento y determina la velocidad de la reacción. Recuerden que esta reacción es un proceso endotérmico porque se está formando un carbocatión. Si vemos aquí en el ataque orto y para, estos carbocationes son carbocationes terciarios y también son alílicos. Por lo tanto, el efecto de hiperconjugación que hace el grupo metilo se estaría estabilizando la carga positiva. Esto debido a que la densidad electrónica que tiene el grupo metilo estabilizará la carga positiva. Por lo tanto, cuando hacemos una sustitución en la posición orto y para, es mucho más estable que en la posición meta. Porque si observamos en la posición meta, tenemos carbocationes secundarios. Así que tenemos carbocationes secundarios en cada una de esas estructuras de resonancia, por lo tanto, no es tan estable como en la posición orto y para, que tenemos carbocationes terciarios. ¿Cómo se vería ese primer paso en un diagrama de reacción? Habíamos dicho que el complejo sigma era más estable para el orto y el para. Por lo tanto, aquí podemos ver que se necesita menos energía para llegar a ese estado de transición. Sin embargo, en el estado meta voy a necesitar mucho más energía para poder llegar a ese estado de transición. Por lo tanto, el meta es un proceso más lento que el orto y el para.
quizás tu pregunta es por qué se forma más cantidad de orto que de para. La respuesta es porque hay dos posiciones orto y hay una sola posición para. Ahora vamos a analizar cuando tengo un grupo metoxi en el anillo aromático. Esta molécula se llama anisol. Aquí podemos ver que tenemos un oxígeno que es sp3 que está unido a un anillo aromático. Como tiene estos electrones, podemos hacer una deslocalización de uno de esos pares de electrones. Por lo tanto, vamos a tener estas diferentes estructuras de resonancia. Si hacemos el híbrido de resonancia, que lo voy a dibujar por aquí, este sería nuestro híbrido de resonancia. Así que si hacemos el híbrido de resonancia, vamos a darnos cuenta que tiene una carga parcialmente negativa en las posiciones orto y para. Por lo tanto, anisol va a ser un mejor nucleófilo en las posiciones orto y para. Si comparamos esta reacción con benceno, que no tiene ningún grupo activador, anisol hace la reacción 400 veces más rápida que benceno. Tolueno es 25 veces más rápida que benceno. Por lo tanto, si comparamos tolueno con el grupo metoxi, nos podemos dar cuenta que el grupo metoxi es un mejor activador que el grupo metilo. Porque el grupo metilo, que lo tiene tolueno, hace esa activación por el efecto de hiperconjugación. Sin embargo, el metoxi la lleva a cabo por el proceso de resonancia. Y la resonancia activa más el anillo, por lo tanto, podemos decir que es un mejor activador y un mejor nucleófilo. Al igual que el grupo metil, el grupo metoxi es un activante y director orto y para. Por lo tanto, los productos principales van a ser orto y para. Sin embargo, aquí vemos que ahora el que está en la posición para es el producto principal, va a aparecer en mayor cantidad. Esto va a ser debido a que en la posición orto van a haber impedimentos estéricos. Por lo tanto, ese grupo metoxi hace más impedimento estérico en esa posición orto. Y ese impedimento estérico no lo tenemos en la posición para, por lo tanto, la posición para se va a producir en mayor cantidad. Ahora vamos a estar discutiendo la resonancia del complejo sigma. Aquí podemos ver que tenemos 4 estructuras de resonancia para la posición orto y para. Si nos fijamos en la posición orto, las primeras 3 estructuras tienen 2 enlaces pi. Sin embargo, la última estructura tiene 3 enlaces pi. Así que esta sería la más estable y la que más contribuye, aunque tenga esa carga positiva en mi oxígeno. ¿Y por qué es la más estable y la más que contribuye? Porque tiene todos sus octetos llenos. Por lo tanto, cuando tengamos mayor enlaces pi, ese va a ser el contribuyente mayor. Ese efecto, como les mencioné, también lo podemos ver en la estructura para. Sin embargo, en meta esto no va a ocurrir porque la carga positiva no va a estar adyacente al oxígeno. Aquí podemos ver que la reacción ocurre más rápido en el orto y en el para. El para es el más estable, por ende más rápido, porque en el orto tenemos el efecto estérico y sería un poco menos estable que el para. Pero el meta es el menos estable y por lo tanto voy a necesitar mucho más energía para que mi reacción ocurra. Ahora vamos a estar hablando de los grupos desactivantes. El grupo nitro es un grupo desactivante, ya que le va a estar quitando densidad electrónica por inducción y por resonancia. Si dibujo el híbrido de resonancia para esta estructura, va a ser de la siguiente manera.
Ese sería nuestro híbrido de resonancia, por lo tanto voy a ver que la densidad electrónica va a estar en mi oxígeno. Y hay resonancia por todo el anillo y voy a tener una carga parcialmente positiva en las posiciones orto y para. El anillo de benceno va a ser el nucleófilo de la reacción, pero es electrodeficiente en la posición orto y para. Por lo tanto, en la posición meta va a tener mayor densidad electrónica y es por ahí que va a estar atacando, donde se va a añadir ese grupo. Por lo tanto, a modo de resumen, el grupo nitro es desactivante porque el grupo nitro le va a estar quitando densidad electrónica al anillo. Por lo tanto, cuando analizamos la regioselectividad de la reacción, vamos a ver que el producto principal es el producto meta. El nitrobenceno va a estar experimentando una nitración 100.000 veces más lenta que benceno. Por lo tanto, un nitrobenceno es un peor nucleófilo que un anillo de benceno solito. Vamos a analizar el complejo sigma para nitrobenceno. Aquí no vamos a buscar cuál es el contribuyente más estable. Si observamos la primera estructura en orto, aunque no se ve, ese nitrógeno va a tener una carga positiva. Aunque no lo veamos, ese nitrógeno contiene una carga positiva. Por lo tanto, vamos a ver que tenemos dos cargas positivas bien cerca una de la otra. Y eso va a hacer que mi estructura sea inestable. Así que en esta imagen lo que se está marcando en verde son los contribuyentes de menos estabilidad. Por lo tanto, los ortos y para son las estructuras menos estables. Si analizamos el diagrama de la reacción, vamos a ver que el orto y el para van a necesitar más energía para llegar al estado de transición. Por lo tanto, el grupo electroatrayente va a estar desactivando el complejo sigma formado a partir de un ataque orto y para. Por lo tanto, el grupo nitro es un director meta, o sea que el producto que se va a formar en mayor cantidad va a ser mi producto meta. A modo de resumen, por lo general, los grupos activantes son directores orto y para, y los grupos desactivantes son directores meta, con excepción de los halógenos. Los halógenos se clasifican como desactivantes. Un bromobenceno y un clorobenceno son anillos monosustituidos que son menos reactivos que el benceno solito. Por lo tanto, los halógenos son desactivantes por el efecto de inducción. Por ejemplo, aquí tenemos la estructura de clorobenceno y el efecto de inducción ocurre porque el cloro es más electronegativo que el carbono, por lo tanto se va a llevar esos electrones. Por lo tanto, cuando se lleva a cabo una reacción con el halógeno, se quita la densidad electrónica al anillo por inducción y esto hace que sea menos reactivo que un anillo de benceno solito. Y eso lo hace un grupo desactivante. Sin embargo, si observamos la segunda imagen, cuando hacemos resonancia por el halógeno, podemos ver que el anillo de benceno va a estar activado en las posiciones orto y para. Por lo tanto, lo hace director orto y para. Si observamos el complejo en orto y para, tengo un contribuyente que tiene más enlaces pi. ¿Okay? Y este contribuyente va a ser el que más contribuye, por lo tanto el complejo sigma en orto y para va a ser mucho más estable que el complejo meta. Los activadores se pueden clasificar en fuertes, moderados y débiles. Si observamos en los activadores fuertes y moderados, tenemos un heteroátomo directamente enlazado al
anillo de benceno. ¿Okay? Tenemos heteroátomos directamente enlazados a esos anillos de benceno. Sin embargo, la diferencia entre ellos es que los activadores fuertes hacen resonancia hacia dentro del anillo y los activadores moderados hacen resonancia hacia dentro del anillo y hacia afuera del anillo. Por esa razón, como pueden hacer resonancia hacia dentro del anillo y hacia afuera del anillo, se consideran entonces activadores moderados. Los activadores débiles son los que tienen grupos alquilos, y aquí tenemos varios ejemplos de grupos alquilos pegados a ese anillo, así que son activadores débiles porque van a estar activando el anillo por efecto de hiperconjugación. Aquí tenemos desactivadores fuertes y aquí, por ejemplo, tenemos esta estructura donde tenemos un carbono directamente enlazado a mi anillo. Y aunque habíamos mencionado que los grupos metilos son activadores débiles, aquí en particular tenemos pegado a ese carbono grupos X que pueden ser cualquier halógeno, que van a estar pegados a ese carbono, por lo tanto ese grupo va a desactivar el anillo por inducción. Acá en los desactivadores moderados tenemos un carbono del carbonilo directamente enlazado a mi anillo de benceno. Los desactivadores moderados se tienden a confundir con los activadores moderados. La diferencia entre ellos es que los activadores moderados, el carbonilo está pegado al heteroátomo que está pegado al anillo. Sin embargo, en los desactivadores moderados, el carbonilo está directamente pegado al anillo. Así que esa es la diferencia entre un desactivador moderado y un activador moderado, donde está pegado ese carbonilo. Así que aquí tenemos a los desactivadores débiles que van a tener halógenos y van a estar dirigiendo orto y par. Así que hasta aquí es la discusión del laboratorio sustitución electrofílica de anillos aromáticos.